Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana, que hayan descansado mucho y lo hayan pasado muy bien. Y les deseamos pues que este sea un gran lunes, un muy buen inicio de semana y que toda la semana sea igual de buena, igual de productiva y provechosa. Hoy comenzamos con noticias bastante álgidas en Medio Oriente. Al parecer un grupo de rebeldes hutíes provenientes de Yemen, recordemos que Yemen, Arabia Saudita y diferentes, podríamos llamarlos como potencias o productores en el Medio Oriente, pues tienen unas ciertas disputas tanto por territorio como por producción, como por religiosidad, como por política y demás. Y entre esas pues están Yemen y Arabia Saudita, que tienen un cierto conflicto, y más que todo porque Irán, por ejemplo, apoya a Yemen y sus políticas y demás. Y recordemos que Irán y Arabia Saudita, pues por llamarlo de alguna forma o por decirlo mejor de alguna manera, no es que se lleven muy bien. Entonces amanecimos con noticias muy álgidas, y es que un grupo de rebeldes hutíes provenientes de Yemen atacaron, o se presume que con una alta probabilidad fueron ellos los que atacaron las instalaciones de Saudi Aramco. Recordemos que es la petrolera estatal de Arabia Saudita, pues realizando muchísimo daño, y según información que para alrededor del 50%, inclusive un poco más, de la producción de Saudi Aramco, pues después de los ataques. Inmediatamente a eso los precios del petróleo reaccionan, alcanzamos a tener subidas importantes, muy importantes, inclusive llegando al 20% de subida. No obstante, pues entonces después de estos hechos y después del comportamiento de los precios del petróleo, pasan dos cosas importantes, y la primera es que el señor Donald Trump se manifiesta y dice que autoriza el uso de reservas para cubrir ese hueco que va a dejar Arabia Saudita mientras que reparan sus instalaciones en Saudi Aramco. Y lo mismo hace su par ruso, es decir, Vladimir Putin, a través de sus ministros y demás, que anuncian que autorizaron el uso de reservas para cubrir el hueco que pueda dejar Arabia Saudita. Después de que eso sucede, entonces esa subida pues impresionante de 20% y demás se modera, y hoy tenemos, a la hora de hoy, tenemos subidas que cuentan por alrededor de entre un 9 y un 8% aproximadamente. Ahorita al final pues lo vamos a revisar. Creo yo que esa es la noticia más importante. Todavía no se ha aclarado bien quiénes fueron los responsables, inclusive después de que el reino, y con el reino me estoy refiriendo a Arabia Saudita, pues manifiesta la situación y demás, y lo hace público. Hay un cierto conato de culpabilidad contra Irán. Entonces inmediatamente los Estados Unidos, y pues estoy hablando concretamente del señor Donald Trump, le manifiesta a Arabia Saudita que ellos están, va a usar un término absolutamente coloquial, engatillados y dispuestos a, cuando pues den la orden, para bien sea actuar de una forma u otra en contra de Irán. No obstante, pues digamos que eso todavía no ha sucedido, simplemente unas declaraciones del señor Trump de las que pues usualmente, o a las que usualmente nos tiene acostumbrados. Eso por el lado del Medio Oriente. Por el lado europeo, el señor Boris Johnson, hablando con suma cautela antes de su encuentro con Jean-Claude Juncker, pues es el representante, diría uno máximo, de los líderes de la Unión Europea y demás, para discutir lo de los acuerdos. Johnson se mantiene en su posición de que el 31 de octubre va a llevar a cabo el Brexit. No obstante, pues ya sabemos que tiene unas restricciones y demás, y que aparte de eso está siendo investigado por las autoridades escocesas debido al proceso absolutamente irregular que llevó a cabo para que la reina Isabel II le aprobara el parate del Parlamento justo antes de la fecha en la que se iba a llevar a cabo el Brexit. Eso por el lado europeo. Por el lado chino, por el lado asiático, pues hoy amanecemos con mayores evidencias, digamos, de un cierto retroceso en la actividad económica. Hoy la actividad industrial sale en un 4.4% en agosto. Esos datos son los más bajos para ese mes desde 2002, estamos hablando de 17 años. Y asimismo conocimos datos de ventas al por menor que muestran un comportamiento absolutamente por debajo de las expectativas y demás. Entonces eso también, aparte de los hechos que se dieron en Medio Oriente y la posterior respuesta que se dio en Estados Unidos y Rusia, también le ha restado un poco de avance después de esa subida tan impresionante pues a los precios del petróleo, porque en la medida en que la economía china no se comporte de tan buena manera, hay unas ciertas preocupaciones o unos ciertos reparos con respecto a lo que será la demanda global de crudo, sobre todo a partir del próximo año. Y por el lado local, tenemos noticias acerca de
la apertura de la vía al llano. Hoy, después de, digamos, todos estos 3 meses que hemos tenido de parate y de cierres y demás, se anuncia que muy probablemente a partir del día de mañana se haga esa reapertura de la vía al llano. Entonces, pues muy pendientes, creo yo que esa es la de las noticias como principales, además porque tiene una serie de implicaciones tanto en temas de precios, pues como en temas de crecimiento económico, porque se normalizan diferentes actividades económicas, tanto de la región como a nivel nacional. Bueno, entonces en temas de mercados, tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq comportándose no tan positivamente. Tenemos el Dow Jones en menos 0.37%, alrededor de los 27.120 puntos. S&P 500 menos 0.33%, alrededor de los 2.998 puntos. Y el Nasdaq cayendo un 0.58%, alrededor de los 7.862 puntos. Por su parte, el FTSE 100, digamos que muy en línea con los hechos y con la coyuntura actual, descendiendo un 0.33%, alrededor de los 7.351 puntos. Las bolsas en la región parecen comportarse positivamente, la mexicana arriba un 0.26%, la brasilera arriba un 0.20%, y en conjunto de Europa tenemos una caída del 0.70% con el Eurostoxx alrededor de los 3.529 puntos. En temas de commodities, pues ya se les había dicho al principio de la llamada, inclusive mientras estábamos hablando, pues se fueron comportando de manera también muy positiva. Tenemos el W sobre los $60.40, eso es una subida del 10.12%. Tenemos el Brent sobre los $66.66, eso es una subida del 10.69%. En la medida en que esto siga, digamos, como va, por lo menos el día de hoy podríamos ver este tipo de comportamiento, y ya el día de mañana, cuando digamos se normalice y se interiorice la noticia y demás, uno podría ver realmente los niveles en los que podría quedarse los precios del crudo. Y finalmente, en temas de monedas, pues uno podría, de cierta forma, esperar que a nivel local, con esa subida en los precios del petróleo, pues haya un comportamiento absolutamente positivo de la divisa colombiana. No obstante, pues niveles en los que podríamos comenzar el día alrededor de los 3.355 pesos, y recordemos que esos niveles habíamos dicho la semana pasada, inclusive desde principios de semana, que iban a ser los niveles sobre los que se iba a mover el precio del dólar en términos de pesos colombianos, mientras que se tenía más lucidez acerca de diferentes hechos noticiosos, entre esos, pues por ejemplo, lo de los precios del petróleo. Entonces uno por eso podría esperar que el día de hoy haya un cierto comportamiento positivo de la divisa colombiana. Los niveles ustedes ya los conocen, de ahí de 3.355, 3.353, un nivel importante. Después viene una zona de fluidez hasta el 3.315, pasando por el 3.330, 30.33. Después viene la figura con un 303.300 y finalmente un 280, si es que el movimiento pues es muy amplio. Ya a partir de ahí tenemos 260 y una zona de fluidez importante que va inclusive hasta por debajo de los 2.250, pero pues entonces ya es un movimiento absolutamente amplio, casi de unos 80, 90 pesos. Y finalmente hacia arriba tenemos el 3.380, pasando por ahí por un 89 y finalmente el 402 como figura, arriba el 426, y el movimiento, vuelvo y digo, absolutamente amplio. Podríamos tener un movimiento hasta los 456, pues que es un nivel que hemos visto importante. Bueno, muchas gracias, les dejamos un gran lunes y un feliz resto de día.